Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadano desde Necochea hacia Mar del Plata y el resto del país, el Porflow a través de Somos. La pandemia del coronavirus sigue acechando al mundo, particularmente a China y otros países, como así también a la Argentina. Y en ese contexto, Necochea no está ajena. Por eso consultamos a Flavio Gabarrino, que es titular de uno de los laboratorios privados de nuestra ciudad. Flavio Gabarrino, ¿cómo ha impactado la pandemia del coronavirus, por ejemplo, en un laboratorio privado como el que ustedes tienen? Bueno, ha sido lógicamente un desafío, ahora ya es parte de la rutina, de la estructura del laboratorio, pero en los inicios, allá por te diré, mayo, junio de 2020, atravesando inclusive lo que fue el cierre del país, hubo que reestructurar todas las líneas de producción, inclusive los espacios dentro del laboratorio para poder dar atención, digamos, específica a una demanda particular que es pacientes potencialmente infectados, digamos, ¿no? Y fue realmente un desafío interesante, digamos, ¿no? ¿En algún momento fue prácticamente la única actividad o siempre? No, no, sí, hubo momentos, estoy haciendo memoria rápido, pero en octubre de 2020, en enero de 2021, digamos, si bien siempre continuó la actividad de los análisis clínicos, nosotros tenemos la suerte de tener dos entradas independientes, con lo cual los públicos se pudieron separar. Claro, bien. Pero igualmente cuando los caudales de gente eran suficientemente grandes, en general la gente de los análisis que ahora le dimos de llamar análisis convencionales, digamos, los análisis clínicos habituales, empezaba a venir menos. Sí, sí. Bien. Algunos cuando hablan dicen cuando estaba la pandemia, cuando fue la pandemia, pero es evidente que no se ha ido del todo Ujú. y lo más claro es que en los últimos tiempos ha habido un crecimiento importante y Indudablemente. Necochea no está ajena a eso. No, Necochea no está ajena a eso. Necochea está normalmente, en la experiencia que tuvimos nosotros, retrasada unas 2 semanas Ujú. respecto de los eventos de Buenos Aires, ¿no? Y Buenos Aires está retrasado entre 3 a 6 meses de los eventos de Estados Unidos y de Europa, digamos, ¿no? No hay una línea de tiempo tan directa con los eventos de China, por ejemplo, ¿no? Que en este momento están colapsados otra vez, con ciudades cerradas, hospitales superpoblados. Bueno, todo eso no llega tan directamente ni a Europa ni a Estados Unidos y entonces después no repercute de esta forma acá. Sin embargo, estamos viendo, sí, ya hace unas 3 o 4 semanas, un incremento notable que se multiplica más o menos por 5 a 8 por semana, eh, de acuerdo a cómo va avanzando la curva nacional, ¿no? Que por suerte esta semana ya empezó a mesetarse, digamos, ¿no? Ujú. De la gente que va Específicamente por COVID, por digamos, COVID ¿no? y de la gente que concurre para hacerse el chequeo de COVID, la mayor parte lo padece. La mayor parte en estas últimas 4 semanas, te diría, hemos tenido combinadas las 4 semanas, posiblemente cerca de unos 500 hisopados, 600 hisopados y unos 450 positivos. Es decir, la gente que vino, como que sabía, ¿Tenía algún indicio de tuvo que algún podía? indicio de que tenía COVID, digamos, ¿no? Ujú. Y de hecho lo tenía. O sea, el nivel de circulación aumentó abruptamente desde, te diría, finales de noviembre a principios de diciembre y coincide con la entrada, digamos, de la cepa nueva a Buenos Aires, digamos, ¿no? Y para ustedes, ¿cómo ha sido el trabajo al principio? ¿Tuvieron alguna dificultad para contar con los insumos necesarios hasta que se conocieron, se pudieron adquirir? ¿Cómo fue ese Nosotros proceso? fue un proceso, insisto, muy desafiante. Tuvimos rápidamente el acompañamiento de empresas y de algunos particulares, con lo cual avanzamos rápidamente en otros proveedores, porque aparecieron proveedores específicos de COVID, Ujú. ¿no? Que tenían todos los equipos, que tenían toda la disponibilidad, y los proveedores habituales, los proveedores de equipamiento para análisis clínicos, tardaron un poquito más, digamos, ¿no? Entonces, nosotros no tuvimos falta de reactivos durante todo el tiempo, pero por esta causa de estos proveedores nuevos, algunos que hacía años que estaban en el rubro, pero lograron tomar el equipamiento de COVID. Y lo que nos pasó a nosotros sí es que y duplicamos 2 veces y media el personal que teníamos al principio de la pandemia, digamos, ¿no? A lo largo De de la todo este pandemia, tiempo, sí. claro, por eso fue un antes y un después. O Un sea, antes y un después evidentemente completamente.
modificado, ampliado la estructura, el personal, Nosotros la forma de trabajo, todo. tuvimos que establecer una forma de trabajo nuevo, todo un equipo nuevo específicamente de personas y de equipamiento, digamos, para COVID. Sí, tuvimos además el acompañamiento del público, después en la parte de lo que es análisis clínicos convencionales. Hemos crecido también muchísimo en eso, hemos invertido en equipamiento y demás, pero eso nos permitió mantener los puestos de trabajo, aún Claro, porque que puede el COVID decirse decreció. que puede ser, al decrecer el Nosotros, auge del COVID, puede también disminuir nuevamente el personal o la sinceramente, estructura. nosotros estábamos medio preparados para eso, no Claro. para volver al punto de inicio, pero bueno, para sí, obviamente, como toda empresa, tenemos que ajustar, digamos, la estructura a los ingresos, a los costos, digamos. O sea, nosotros no somos el Estado, digamos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que ser muy agudos en esos cálculos y verdaderamente el apoyo que hemos recibido de la gente nos ha permitido mantener toda la gente que contratamos a lo largo de la pandemia, ¿no? Esperemos que sí. Y en esta última semana, para ilustrar al televidente, ¿cuál es el panorama en Necochea? De acuerdo a lo que observan desde su laboratorio, ¿no? Nosotros, digamos, sí nos hemos vuelto obviamente unos fieles seguidores de las estadísticas a nivel mundial, regional y local, ¿no? Entonces, si bien es muy, muy difícil predecir, porque obviamente además estamos en una época de movimiento de gente, Sí. al haber circulación, la curva de Necochea está siguiendo exactamente la curva del país con 2 semanas de retraso. Entonces, esta semana se empezó a mesetar. Creemos que posiblemente en la próxima acá empecemos a tener o un declive o una disminución de casos. Esas son las perspectivas. Esas son las perspectivas, exactamente. Son buenas noticias. Son buenas noticias y la mejor es que haya un solo internado, indudablemente, ¿no? Exactamente. Sí. Flavio Barrino, muchísimas gracias por Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a hacer la primera pausa, ya volvemos aquí en El Ciudadano con más invitados. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Manteniendo siempre los principios en que se sustenta la institución del notariado, con la finalidad de afianzar los valores jurídicos de seguridad y certeza que para su pacífica convivencia requiere la comunidad. Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad, los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840. CAPROC, Cámara Industrial de Producción y Servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento
y la experiencia. Caproc. Contacto info@caproc.com.ar. En la última sesión ordinaria del año, el Consejo Deliberante de Necochea autorizó por mayoría al intendente Arturo Rojas a firmar un nuevo convenio con la firma Relisa, que es la empresa que tiene a cargo la recolección de residuos y el tratamiento final de los mismos. Hubo un arduo debate, finalmente fueron 17 votos a favor de la firma de este nuevo convenio y 3 en contra. Dentro de esos 3 votos en contra, hubo uno que llamó la atención. ¿Por qué? Porque fue de Felicitas Cabretón, integrante de la Unión Cívica Radical, ya que los otros 3 integrantes de ese bloque votaron a favor de este nuevo convenio y Felicitas Cabretón lo hizo en contra. Los otros 2 votos que fueron en contra de la firma de este nuevo convenio correspondieron a la agrupación comunal transformadora. De esta manera justifica Felicitas Cabretón por qué votó de esa forma. Felicitas Cabretón, ¿por qué votaste diferente al resto de tus compañeros de bloque? Vos rechazaste la firma de un convenio con la empresa Relisa en las condiciones que la propuso el Departamento Ejecutivo. Mi voto fue distinto de mis pares de bloques. Coincidíamos en el diagnóstico de cómo se planteó el convenio y en realidad la nueva acta transaccional donde se le reconoce una deuda a Relisa por más de 900 millones de pesos. Nosotros coincidíamos en el diagnóstico en general de que era no solo un acta transaccional donde se trataban diferentes temas, sino que además no se pone en eje de discusión o no se ha puesto en eje de discusión uno de los problemas más graves que tiene el distrito, que es el saneamiento del basural que tenemos, que todos conocemos. Coincidimos en todo el diagnóstico. Lo que yo disentía era que acompañar el reconocimiento de una deuda que no era tal hasta ese momento, porque acá también hay que separar. Lo cierto es que en estado de ejecución es una deuda de 114 millones. El resto de las deudas que están judicializadas son inicios de demandas que no continuó la empresa. Y hay otra deuda que generó el propio intendente cuando dijo que no iba a seguir pagando hasta que no se llegara a un acuerdo. A ver, yo creo que también es una forma responsable cuando uno no acompaña ciertas determinaciones e intenta poner en eje de discusión realmente cuál es el tema que preocupa a la ciudadanía en general y que nosotros debemos priorizar por otras decisiones. Concretamente, la deuda se generó por la impericia de Facundo López, que queriendo multar y exigir a la empresa el incumplimiento que se viene haciendo no solo con esta, sino de hace muchos años, que es el relleno sanitario, lo hizo mal. Eso fue generando otros inicios de demandas y la paradoja es que cuando el intendente Rojas toma la gestión y dice que no va a seguir pagando y que va a negociar la deuda, tenía 600 millones de pesos reclamados por la empresa. Ayer
se reconocieron 948 millones. O sea, ¿de qué sirvió el no pago de una deuda para negociarla cuando la duplicamos? Entonces, La cuando aplicamos aún... porque, digamos, eran la- 1.200 millones, se Claro. hizo una quita del 20% Sí, una y quita así del se llega. 20% y además una quita que se perdonan, digamos, multas que también están impuestas a la Claro, empresa. no, por eso aclaraba, pues si no la gente iba a decir, pues, multiplica o duplica, eran de 600 a 900, De 600 48. está bien, perfecto, por la eso. aclaración. De Sí. 600 se discutieron 1.200 millones hasta que se llegó a exacto acuerdo, que son 940 millones. Exactamente. Me parece que a veces también es necesario que desde la oposición, más allá de que la deuda que está en ejecución hay que reconocerla, considero que había que pagarla, pero el resto me parece que tenían que ser el tema o el eje de condicionante para poder negociar con la empresa de otra forma. ¿Por qué? Porque así el municipio sigue siendo rehén. Tiene ahora una deuda reconocida, más los intereses, más el pago regular de los servicios, y no está garantizado que realmente se vaya a hacer el saneamiento que hay que hacer en el basural. Entonces, esa es la deuda mayor que tenemos como Estado, porque esto tampoco es poner la carga con la empresa. La empresa, como toda empresa, necesita cobrar los servicios que presta, porque eso le genera, digamos, poder brindarlos ordinariamente. Sí. A ver, acá es el rol que viene cumpliendo el Estado con un tema de hace más de 20 años, que es respecto de qué hacen con los residuos nuestros, que van a parar todos al mismo lugar, sin el tratamiento y sin buscar una solución de eso. Además, hay otra cuestión que también lo hace el Ejecutivo permanentemente con los temas que son conflictivos. Lo hizo con el casino, lo vuelve a hacer con este tema. Baja una serie de temas que los pone todos en una misma ordenanza, entonces se terminan discutiendo y saliéndose del foco de la cuestión. Que uno era la planta de separación, que es indiscutible, que es algo muy positivo para la ciudad. Ojalá en los 7, 8 meses la planta se esté inaugurando. Es muy beneficioso que los primeros que vayan a ponerlo en funcionamiento sea todo para ellos, que ya tiene antecedentes en realizar ese trabajo, o sea, eso va a funcionar si se da de esa manera. Bien. Ahora, también en eso hay una improvisación que quedó a las claras. Se baja ese proyecto de ordenanza y cuando se dan cuenta de que la planta iba a ser en un lugar donde ya las ordenanzas que tenemos de zonificación no tienen que ver en cómo ha crecido la ciudad. Entonces, ese predio, esos bienes que va a transferir la empresa para hacer la planta, que originalmente era donde se tenía previsto, sí, son una zona que es apta. Ahora, no tuvieron en cuenta que eso ya no es una zona industrial. Estamos hablando de cercanías Por del eso los paseo de la vecinos, Ribera. claro, de la Ribera hacen el reclamo. Ante el reclamo se aceptan, digamos, o se ponen en consideración dos lugares más. Ahora ayer se autorizó una deuda, se convalidaron actas, se autorizó a construir la planta en los predios que determinen, en el predio que determine el departamento ejecutivo, pero no está concretamente en qué predio va a ser. Uno de esos dos. Se autorizó a firmar convenio por tenencia precaria con todo para ellos. 5 años. Y también se autorizó a que el municipio haga convenios con todo para ellos para poner en funcionamiento la planta. O sea, todo eso se discutió y no se puso en eje de toda esa gran discusión qué se va a hacer con el basural. Entonces, la verdad que para mí ese era un punto por el cual yo no podía, bajo ningún punto de vista, acompañar un convenio que tiene las características que tiene, que no toda la deuda es una deuda que estaba en estado de ejecución, sino que el resto de lo que estaba judicializado creo que podía ser para el municipio el mecanismo de ir exigiendo a la empresa cumplimientos y en la medida que fuera cumpliendo ir acordando quizás y conveniando para ir pagando esas deudas. Así que en realidad la disidencia tuvo que ver con eso, con que creo que muchas veces plantarse y tomar posición sobre un tema también hace que termine estando en agenda y se tenga en cuenta.
Ahora, haciendo una hipótesis, ¿qué hubiese sucedido si el conjunto del Consejo rechazaba este proyecto? A ver, el problema es que el Consejo muchas veces no tiene o no logra instalar las mayorías para generar estas discusiones. Porque esto se podría haber quizás discutido previamente. Igual con esto tampoco quiero decir porque, a ver, hay algo que también es cierto. Es prerrogativa y potestad del intendente sentarse a negociar con la empresa y establecer cómo hacerlo. Porque para eso es el intendente y ha sido elegido legítimamente. Ahora, las negociaciones que se dieron no quiere decir que nosotros debamos convalidarlas todas. Bien. En la instancia que llegó, la verdad, yo propuse en mi bloque algunas consideraciones que tenía para hacer o que podían ser modificadas para que yo acompañara dentro del convenio, pero no eran posibles. Entonces, a ver, después, ¿qué pasaba si no se firmaba este acta? Y no sé, no puedo decirlo porque no lo sé. Claro. La Porque verdad, de alguna porque manera la pregunta no fue. apunta. Sí, si se cae la empresa y nos deja de prestar el servicio. La pregunta apunta en el sentido de que sus pares de bloque fundamentaron su voto, que también hicieron casi las mismas críticas, pero Exactamente. votaron distinto, fundamentando que debían hacerlo porque de esa manera, si no, se generaba un serio inconveniente al departamento ejecutivo en su continuidad con la empresa o algo así. Yo no puedo afirmar eso, no puedo afirmarlo porque de hecho la empresa ha venido prestando el servicio de recolección, que lo presta muy bien. El El de servicio recolección muy de bueno, residuos sí, de la coincido empresa en ese aspecto. es un servicio muy bueno que los vecinos no tienen quejas, que se cumplen con los horarios, los recorridos. La verdad que es un buen servicio de recolección, pero hay una parte que no es buena, que se paga, que no se cumple y que es lo que ha pasado durante 22 años. Se paga un relleno sanitario que no se cumple. Entonces, ¿el problema son las empresas solamente? No. El problema es cómo se está administrando el Estado, porque se está pagando un servicio que no se está dando y siempre se termina de la misma manera, reconociendo que hay que pagarlo porque si no el mal es peor. Bien. A ver, alguna vez hay que tratar de hacerlo distinto. ¿Consideras que esta construcción de una planta que es para separar y clasificar los residuos es un principio de solución? ¿Cómo lo evalúas? Lo evalúo como algo muy positivo. Es un principio de solución al problema que tenemos con los residuos en la ciudad. Creo que donde se empiece ese camino, además, donde empiecen a construir la planta, que espero que sea pronto y que realmente se concrete, creo que también se abre un trabajo que venimos haciendo desde la Comisión de Ambiente. Nosotros este último año tuvimos muchas reuniones con la directora de Ambiente, donde estuvimos trabajando la ordenanza de separación de residuos que hay del 2018, un proyecto también que se presentó de grandes generadores de residuos, que lo presentó el bloque del Frente de Todos, y otro proyecto que hay de prohibición de uso de plásticos. En las conversaciones y el trabajo que fuimos teniendo con la directora de Ambiente se concluyó que era lo apropiado generar un programa, pero que lo mejor iba a ser al momento que fuera más posible y factible que estuviera esa planta de separación. Bien. Ellos hicieron algunas observaciones de los proyectos y de la ordenanza que está, que no era, digamos, del todo factible poder aplicarla, con lo cual, bueno, creo que este año se abre un trabajo en ese sentido, de ver de hacer los ajustes para empezar por barrios a cómo se puede separar y empezar a educar a la ciudadanía para que esa planta rinda, digamos, los frutos que tiene que rendir. Es el primer camino y Esclavi somos un tanto ignorantes en ese aspecto en general, estoy generalizando a la población, respecto de los residuos, cómo colocarlos y cuál es cada uno de ellos, ¿no? Si es orgánico, inorgánico. Es así, la verdad que la gente igual toma conciencia muy rápidamente, sí. No es complicado. No. La verdad es que es cierto, una vez que la planta esté funcionando y haya un programa por barrios, es fácil que la gente tome el hábito de separar los residuos.
porque como todo se empieza progresivamente y bueno, es cuestión de adaptarse. Felicitas, Carbeto, muchas gracias. No, gracias a vos, Hugo. El convenio que va a firmar el intendente Arturo Rojas, luego de haber sido aprobado por el Consejo Deliberante, establece que hay una suma económica que ronda los 948 millones de pesos que debe pagar el municipio en 36 cuotas a abonar a partir del 1 de enero de 2024, pero como requisito previo, la empresa RLISA debe construir una planta para la separación y también clasificación de residuos, la cual estará a cargo de la Asociación Civil Todo para Ellos. Quien fundamentó todo esto en la sala por parte del oficialismo, que es Nueva Necochea, fue el doctor Marcelo Suárez, pero también estuvo presente y votó favorablemente otra integrante de ese bloque, como es la licenciada Ruth Calle, quien de esta manera se refiere a dicho convenio. Ruth Calle, decías que era un principio de solución, en primer camino, esto de la creación, la construcción de una planta en la cual se va a separar y clasificar residuos. Exacto, es un principio de solución a un problema que los necochenses, todos los necochenses y tequenenses tenemos de hace más de 20 años. Sí. Y esto todos lo sabemos, aunque no lo veamos, digamos, porque nosotros ponemos el residuo en la bolsa de residuos afuera de nuestra casa y después no sabemos el destino. Exacto. Claro, pero es importante empezar a visibilizar este tema y empezar a tener acciones que vayan dentro de un programa y de un marco. Un marco que a nivel nacional ya está planteado. Hay un programa nacional que se llama ENGIRSU, que trata de lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos sólidos urbanos, así es el nombre. Cuando uno produce el residuo, digamos, lo saca de su casa, de su empresa, o digamos, hay pequeños productores y grandes productores, ahí empieza un proceso que la planta de separación que se plantea en este convenio, que va a estar después de la firma del intendente con RLISA, 7 meses después tiene la empresa para entregar la llave en mano, para que la pueda gestionar, trabajar y esté a nombre del municipio. ¿Qué va a permitir la planta? Que en la previa, digamos, en la recolección que hoy RLISA hace de todo el material, digamos, orgánico e inorgánico junto, podamos empezar a tener una recolección selectiva, ¿sí? Lo seco por un lado y lo orgánico o húmedo por el otro. Pero el trabajo tiene que ser de uno, digamos. Uno tiene que empezar a separar en su casa lo que es cartón, plástico, metales. En el momento que se va a desprender del elemento, elegir distintos lugares donde arrojarlo. Sí, en general lo que se hace es, por una cuestión de practicidad, se ponen bolsas verdes y bolsas negras. Bien. La bolsa negra no sabe qué es lo orgánico y la verde es lo inorgánico. Hay puntos limpios que hoy tiene Todo para Ellos, que son 100. En el verano van a agregar 20 puntos limpios más y tienen una proyección, acompañados por algunas empresas, de tener 210 puntos limpios en la ciudad. Esto que va a permitir que el vecino lleve, porque también si la recolección diferenciada es lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, inorgánicos, y martes y jueves al revés, orgánicos, el vecino quizá no se lo quiera quedar 2 o 3 días en la casa, entonces lo puede llevar al punto limpio. Al punto limpio. El Sí. punto limpio es donde hasta ahora se arrojaban o se dejan las botellas de plástico. Exacto. Y junto a esa celda donde se arrojan las Eso. botellas hay unos espacios para los residuos. Claro, la o idea se va es a poner. poder planificar Claro. adecuadamente algún espacio al costado, digamos, en donde la gente pueda poner los metales, lo que tiene que ver con cartón, ¿no? Claro. El residuo que hoy separa y recicla Todo para Ellos va a seguir Sí. de esa manera. Ah, bien. La idea es que ellos puedan gestionar la planta y además de eso poder empezar de a poco y planificadamente y por supuesto con la supervisión del municipio, Sí. empezar a incorporar un montón de trabajadores informales que hoy ya trabajan con la basura. Digamos, son los mal llamados cartoneros Exacto. o cirujas, digamos que son trabajadores informales, urbanos, recolectores, que ellos pueden empezar a agruparse en cooperativas, empezar a formalizar ese trabajo. Sabemos que en el basural a cielo abierto que tenemos hay familias que viven, ¿sí? Porque viven de la basura. Si uno considera que la basura es algo solamente para desechar, no lo piensa como un producto que puede ser reingresado, ¿no? Al sistema productivo, lo tira y lo descarta todo junto. Sí. Si yo empiezo a ver que esos productos tienen valor de mercado, pueden ser bien utilizados, reciclados, reusados y reinsertos en el sistema productivo nuevamente, ese es el concepto, digamos, de lo que
Ambiente propone como trabajo en economía circular. Bien. Digamos, que el producto tenga un valor agregado, haga un nuevo circuito y esté en el mercado el mayor tiempo posible, hasta que se descarta porque ya no sirve más o queda en algún objeto, ¿sí? Bien. Entonces, la idea es que todo esto genera un montón de impactos positivos socialmente, no solo ambientalmente. Ambientalmente, ¿por qué? Porque si yo empiezo a separar, dejo de tirar en la disposición final, que es el basural de hoy, todos los productos inorgánicos, orgánicos, digamos, ¿no? Sí. Tiro solamente los orgánicos y hay que empezar el convenio con la empresa, dice esto, la obligación que en el término de 7 meses, una vez firmado, se construyan 2 celdas, que son como 2 pozos, con la impermeabilización correspondiente, con los tubos para que los líquidos lixiviados, que son los que se van desprendiendo de la descomposición de la materia orgánica, puedan tener, digamos, no vayan a las napas y no sigan contaminando. Contaminando, claro. Y a la par de eso, eso se llama relleno sanitario, que es un modo correcto de hacer la disposición final. Lo que ya está impactado ambientalmente está impactado, pero uno lo que puede hacer es remediarlo. Bien. ¿Cómo? Hay mecanismos, hay tecnologías, hay colocación de tubos, de colocación de tierra negra sobre eso, cómo moverlo es lo que justamente es lo contrario de lo que hay que hacer. Hay que tratar de remediar con las técnicas que internacionalmente están aceptadas. Entonces tengo, por un lado, remedio lo que está impactado, que genera gases y producen este efecto invernadero que atenta contra el clima, digamos, Sí. ¿no? Por el otro lado empiezo a hacer un correcto relleno sanitario, pero en el medio tengo que generar un proceso en donde la planta de separación está involucrada, de separación en origen y después dentro de la planta, ¿sí? Bien. Y el ideal, digamos que me parece que el predio, uno de los predios que está planteado, que es el antiguo vertedero, digamos, atrás del cementerio, por la cantidad de hectáreas que tiene, lo ideal es armar un complejo ambiental. ¿De qué se trata un ¿Qué complejo sería un ambiental? complejo ambiental? Es la planta de separación, con esto, digamos, que te explicaba que entran los productos inorgánicos, pasan por la planta, se seleccionan. Y se digamos, clasifican. Se clasifican. Lo que sobra de eso, porque nunca la gente en origen separa perfectamente. Hay, Claro. por ejemplo, una cáscara de banana. Sí. Eso cae en una batea y la empresa nuevamente tiene que ir a buscar esa materia orgánica que se genera día a día y llevarla al relleno sanitario. Bien. ¿Sí? Está la planta y además de la planta lo que hay es la posibilidad de trabajar con las pilas, de trabajar con gomas, chipear lo que tiene que ver con ramas, empezar a hacer actividades productivas independientes pero dentro de un complejo ambiental, todas tendientes al reciclado, digamos, de la basura que se produce en la localidad. Bien. ¿Sí? Lo que tiene responsabilidad todo para ellos es solamente con la selección y clasificación de los residuos. Sí, ellos están, nosotros viajamos la semana pasada con Adrián Furno. Sí, a Ayacucho fueron. Claro, y con Mónica Pizarro, y para conocer la planta, porque después de la reunión con los vecinos de la Ribera, que ellos no querían... Vamos a decir televidente, porque eso se ve también en Mar del Plata. Bien. Mónica Pizarro es directora o titular de la asociación Todo para Ellos, Exacto. donde se hace actualmente un reciclado fundamentalmente de envases PET, que son los Sí, plásticos, de envases, las plástico. botellas de plástico. Exacto. Ellos tienen un paso más de lo que en Ayacucho se hace, porque en Ayacucho, ¿qué hacen? Ellos enfardan, por ejemplo, una botella de gaseosa etiquetada y todo. Eso tiene menor valor de mercado. En Todo para Ellos lo que hacen es, le sacan la etiqueta y después terminan haciendo como una pulverización del producto y lo venden en escamas en realidad. Sí. Y eso tiene mayor valor de mercado. Ellos están especializados en eso, son los recicladores de la ciudad que todos conocemos y lo hacen muy bien. Bien. No tienen, por supuesto, hoy una capacidad ni de cantidad de gente, ni de organización, ni de protocolo como para absorber todos los materiales reciclables. Pero sí la idea es que con la experiencia de ellos empezar a sumar distintos productos, ¿sí? Distintas personas. Poder seleccionar, la idea del intendente es poder seleccionar gente apta para que pueda trabajar en el reciclado y poder incorporar trabajadores municipales digamos, a la planta, Claro. ¿sí? En distintas tareas. Y además hay cooperativas que actualmente están en la ciudad y trabajan con algunos materiales que también se pueden incorporar. Bien. De un modo organizado, ordenado, progresivo, porque esto no es que
se instala la planta y yo mañana todos los barrios van a sacar la basura separada. La idea es empezar por barrios. A mí siempre pienso en barrios, doy un ejemplo que eso no está decidido, pero puede ser el barrio 9 de Julio, el barrio Banco Provincia. Son barrios que tienen una organización social interna y que tienen una escuela y que pueden, digamos, se pueden empezar a trabajar acciones con los chicos, con los docentes desde ahí y empezar a hacer la experiencia ahí. Bien. Una vez que eso esté garantizado y funcione, hay que empezar a replicarlo en distintos barrios, hasta llegar a todos los barrios. A que todo el mundo lo haga, exactamente. Exactamente. Los edificios es otro lugar donde se concentra mucha gente y uno puede organizarse fácilmente con el encargado, saber que puede poner 2 tachos, uno verde y uno negro, y ya la gente en origen se para. Se puede empezar una tarea sostenida, progresiva, que tiene que ser una política de Estado. Por eso no está ahí como una confusión de que todo va a estar a cargo de todo para ellos. No, por eso yo hacía la aclaración, ¿no? De claramente que no. se limitaba su trabajo a eso. La responsabilidad final es, obviamente, que es del municipio. Sí. Además, este es un convenio que en principio es por un término de 5 años, ¿verdad? Claro, con todo para exactamente. ello. Claro. ¿Y qué pasa con el predio actual, donde se hace la disposición final actualmente, sin relleno, sin lo que es el tratamiento y que está allí a cielo abierto? ¿Qué va a suceder? La obligación por contrato es que la empresa construya estas 2 celdas que te contaba en el mismo predio del relleno de la disposición final hoy a cielo abierto. Ah, así también. En ese mismo lugar se van a construir las 2 celdas, ¿sí? Porque hay suficiente terreno. Ahí la idea es que se empiece a hacer el relleno sanitario correctamente y se empiece a sanear, a remediar toda la parte que hoy está impactada. Con esos métodos que hacías alusión previamente. Exactamente. Yo estoy entusiasmada porque me parece que había que poner un punto, había que firmar un acuerdo y hay que empezar a exigir. También te cuento algo que estamos pensando, que estamos trabajando con Ernesto Povilaitis, algunos de los concejales y otras áreas, digamos, en poder empezar a actualizar el código contravencional. El código contravencional que tenemos... Povilaitis está a cargo del área de legal y técnica. El código contravencional quedó muy antiguo, porque no se ha ido actualizando y bueno, y es el que está. No tiene un área, digamos, ni ningún capitulado del tema ambiental. Entonces la idea es poder, además de otras contravenciones, poder actualizarlas, poder poner cláusulas y sanciones a quienes no cumplan con lo que corresponde al tratamiento de la basura, que pueda ser una empresa, un individuo, ¿sí? Si yo tengo que en mi barrio obligatoriamente sacar la basura separada o sacarla con determinada frecuencia y no cumplo, bueno, también va a haber sanciones. Esta cuestión de los premios y castigos me parece que también a veces funciona y bueno, todo suma a que en algún momento Necochea pueda reciclar, reutilizar, ¿no? Todo, exactamente. Aquí, más allá de la cuestión ambiental, también se está destrabando un conflicto económico entre el municipio y la empresa. Hay quienes cuestionan a los concejales y al Ejecutivo, señalando que no debería habérsele concedido esa suma de dinero. Otros consideran que eso es lo correcto. En ese sentido, ¿qué podés acotar? Mira, si uno ve los números, cuando uno habla de miles de millones o de 948 millones, en realidad eran 1.200, pero hubo una quita del 20%, esto también hay que decirlo. Por supuesto que son números elevadísimos y uno no los puede descontextualizar, pero si uno empieza a revisar el expediente tiene 9 cuerpos. 9 cuerpos que son vastísimos en un montón de cuestiones legales, de juicios que ha tenido esta empresa y las anteriores con el municipio, digamos, cobrándole multas a la empresa, bueno, un ida y vuelta, incumplimientos de algunas gestiones municipales para con la empresa, incumplimientos de la empresa para con el municipio. Yo te doy un ejemplo. Desde que asumió Arturo, él decidió no pagar la parte de lo que era la disposición final porque ellos no la estaban haciendo correctamente. El nuevo convenio, ¿qué permite? Que la deuda sea automática, tiene un porcentaje de un 35% si ellos no tienen correctamente resueltas las celdas de disposición final y el saneamiento del basural. Actualmente se tomó la decisión de que como la disposición final no se certificaba, no se pagaba. Estas son todas situaciones económicas, porque, digamos, algunas personas dicen, bueno, ¿por qué la empresa no se encarga también del
reciclado y porque todo es un monto económico más grande para la empresa, para el municipio, digamos, porque todo lo que una empresa te brinde te lo cobra. Sí. Entonces, esta deuda está certificada, está judicializada. No es que al intendente, a la empresa se sentaron y dijeron, bueno, ¿cuánto me debes? 1.000 millones. No. Claro. Esto es un servicio que hoy al municipio le sale 105 millones de pesos por mes. Y ahora se actualiza, digamos, porque hay una polinómica que actualiza. Si uno solamente saca esa cuenta, en 10 meses se te hacen 1.000 millones. Claro. ¿Sí? Sí. Y hay deudas del 2015 de servicios enteros, de meses enteros que no se pagó. Por ejemplo, octubre, noviembre y diciembre de 2015, eso está impago. Vos pensás que son 3 meses de 2015 que más los intereses. Bueno, Sí. si uno se pone a revisar los números, entiende por qué la deuda llegó a ese punto. A ese punto. Y me parece interesante que el primer pago, digamos, la primera cuota de este convenio va a ser en enero del 24. Teniendo como requisito previo que haya sido construida esta planta separadora y Exactamente. clasificadora de Y las dos de residuos. celdas Y en estas el dos periodo de celdas. disposición final. Sí, ese es un requisito. La empresa tiene que hacerlo, si no, no va a cobrar la primera cuota. Exactamente. Y además, ¿por qué no la va a cobrar? Porque además el convenio tiene exclusivamente articulados de quitas de 5% por no cumplir correctamente con la recolección, Bien. por no cumplir con la disposición final. Entonces, cualquier empresa que necesita, digamos, ese dinero para sustentarse va a cumplir, porque si no, digamos, las quitas, y esas quitas después no son judicializables. Bien. ¿Sí? Son Así que multas. lo que queda ahora es que cumplan todas las Sí, partes este sí. convenio que todavía no fue firmado, No. simplemente se autorizó al Se intendente para que firme una serie de convenios, porque uno es con todo para ellos, el otro con la Exacto. empresa, en fin. Sí, son son una serie. varios convenios que juntos y trabajando en conjunto me parece que son, digamos, buenas decisiones. Y creo que es recién el inicio de un camino progresivo lento, pero que lo tenemos que hacer de modo sostenido. Algún día tiene que hacerse, exactamente. Sí, ojalá sea. Ruth, ahora. muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Hacemos la segunda y última pausa. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31.
Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. ¿Cómo repercute en el mercado local el 80% de incremento para los alquileres de viviendas? Sobre eso lo consultamos a Sebastián Saracíbar, operador inmobiliario de la ciudad de Necochea. Saracíbar nos ha acercado días pasados la cifra del índice de aumento de alquiler que ronda el 80%. ¿Esto es para qué periodo y quién lo establece? Bueno, eso es para el periodo de enero de 2023 y lo establece el Banco Central. Todos los meses se establece un índice que nosotros lo podemos saber 15 días antes aproximadamente, como para ir comunicando al inquilino que tiene que renovar en ese periodo cuál va a ser su aumento. En líneas generales informar, pero a nuestros clientes informarles cuál va a ser el aumento. Actualmente, ¿de qué manera se van aplicando los aumentos? ¿Cada qué cantidad de tiempo? No, cuando es un contrato nuevo, cuando se hizo un contrato nuevo, es anual. Cuando es una prórroga, que cuando culmina el anual y se puede hacer una prórroga por 6 meses, un año y medio, se puede establecer también aumentos cada 3 meses, cada 4 meses, y también utilizando este índice que sigue un poquito la inflación, si bien en algunos productos y demás se puede llegar a ver un 100% de aumento, más o menos sigue la inflación. Cuando los contratos se habían cerrado en números fijos, porcentajes fijos, ahí sí quedaron desfasados. Comenzamos a ver algunos acuerdos de partes, más allá del contrato, de valores que han quedado desfasados, entonces el inquilino, el locatario, está pagando un poco más de lo que realmente le tendría que cumplir en lo contractual, pero por ese desfasaje que ha quedado en el contrato. Lo mismo pasa con inquilinos que han quedado, realmente les queda muy caro el alquiler debido a estos aumentos, y sí hemos empezado a notar que hay rescisiones de contrato. Entonces, esto va, con el correr del tiempo se va acrecentando. Lo que parecía ser algo muy eventual pasó a ser un poco más, no sé si cotidiano es el término, pero sí cada vez más recurrente. ¿Y qué impacto puede tener la aplicación precisamente de este porcentaje, que es elevado, por cierto? Sí, esto que estamos viendo de tener que hacer, en algunos casos, como te decía, sobre todo en los comerciales, ha pasado que se cerraron porcentajes fijos, tener que hablar con el inquilino para que, arreglar a pedido del locador un monto superior, porque quedan desfasados, galpones que han quedado totalmente desfasados. Y como te decía recién, los departamentos en los cuales se ajustan ahora más del 80% y bueno, hablamos con los locatarios y no pueden afrontarlo. En algunos casos piden que se postergue ese aumento, en otros casos gradual, que sí que se va a, pero bueno, te pago tanto este mes y el otro mes sí, te pago el aumento que me corresponde. Se charla. Nunca he tenido problemas, siempre hemos arreglado con los propietarios, pero sí algún tipo de diálogo tiene que haber, porque realmente hemos notado que cada vez se acrecenta más el pedido o de rescisión o de algún tipo de arreglo particular. Se observa mucha vivienda que está en venta. Uno circula por las calles de Necochea, observa las casas, propiedades, hay muchísima cantidad para la venta, ¿no? Que se están vendiendo, sino para la venta, que es distinto, ¿no? Sí, no tenemos un registro, yo lo he solicitado ahí el Colegio de Escribanos de las ventas que se realizan anualmente en Necochea, de la provincia sí, pero es un dato que sería interesante poder manejar y comparando con años anteriores para ver el nivel de venta que tenemos en la ciudad. Pero sí, hay mucho en comercialización, siempre hay que partir de la base de una buena tasación y no quedarse con esa tasación. En la Argentina 6 meses, un año, pueden pasar muchas cosas. Exacto. Y aunque parezca poco tiempo, bueno, si nosotros nos remitimos ya nomás a un año que fue muy paradigmático para nosotros, para todo el mundo, fue la pandemia, que pasamos de tener un dólar de 75 en marzo
en octubre, que se fue a 180. Ujú. Entonces, si bien fue muy especial ese año, pero bueno, ahora estamos hablando de un dólar de 350 pesos. 350. Entonces, mirá si no hay que tocar las tasaciones y tener un diálogo permanente con el propietario para que ese valor que tasamos en aquel momento, en el primer momento, tenga que sufrir una modificación. Si no, lógicamente, acá sobre todo en Necochea, donde tenemos un mercado con tanta disponibilidad de lotes, la gente lo primero que saca la cuenta es, bueno, ¿cuánto me sale comprar un lote y construir? Ante vos lo que me estás ofreciendo. Si esto fuera una ciudad como La Plata, Mar del Plata o Capital Federal, esa variable no la tenés. Claro. Entonces el mercado del usado tendría un poco más de movimiento. Pero ante esta realidad particular nuestra y en términos generales los vaivenes de la economía, tendríamos todos que estar ajustando un poco más asiduamente. ¿Cuál es el panorama respecto a los alquileres de temporada? Temporada viene bien, he conversado con algunos colegas que manejan más cantidad de inmuebles por temporada y viene bien el nivel de reservas. Como siempre se sigue sosteniendo la más demandada la segunda quincena, fin de año, y sobre todo lo que es a partir del 28, 29, a veces la mayoría llegan sobre el 30, pero ya empieza a consolidarse lo que es pasar el fin de año acá en Necochea, la segunda fiesta. La segunda quincena es tremenda la demanda que tiene y sigue teniendo. Y ahora quedan los que ya recién a último momento pudieron arreglar sus vacaciones. Claro. Y están llamando un tanto apurados como para reservar a ver qué es lo que quedó. Pero se va consolidando todo lo que podía llegar a quedar de la primera de enero. Y la verdad que viene bastante bien. Cuando una persona tiene una vivienda, un inmueble que tiene el deseo de alquilarlo para la temporada, ¿qué sugerencias le haría? Bueno, en principio tratamos de categorizar ese inmueble. No es que tiene que hacer una gran inversión, la podría hacer gradual, depende del bolsillo de cada uno. Claro. Pero básicamente que tenga los requerimientos básicos, una televisión, depende del equipamiento que quieran dejarle. Si quieren abundar en cantidad de sofá-cama, yo por lo menos se lo trato de desestimar, que no sea tanta gente en un inmueble que no está preparado para eso. Claro. Pero que tengan un equipamiento básico y funcione bien para no tener que estar con reparaciones a último momento, sobre todo que las cosas pasan un fin de semana. Y sí, para que tengan un buen lavarropa, un buen televisor, colchón, y si no que se vaya renovando. No es mucho en cuanto a la inversión que uno puede producir durante una temporada, pero sí ir renovando todo ese equipamiento para que luego también se valoriza el inmueble y lo que uno puede solicitar por quincena, por semana o por día. Pero básicamente que esté lo más equipado posible y que se sienta cómodo el turista. Si puede querer agregar una tostadora, quiere agregar algún electrodoméstico más, mejor. Para nosotros es mucho mejor. Pero básicamente la gente lo que te puede pedir es un buen tele, lavarropa, que lo puede usar en el momento. Y después, como te decía, buena conexión. Una buena conexión. Que a veces pasa en algunos lugares, no es posible una conexión rápida, pero muchos chicos te piden una buena conectividad o porque están jugando. En algunos casos quieren seguir trabajando. Claro. También me ha pasado de alquilar a chicas jóvenes que trabajan a distancia y vienen acá, están un mes y siguen trabajando. Entonces lo único que te piden como condición es buena conectividad. Buen servicio de internet. De internet. Sí. Por último, señora Sieber, en base a su experiencia particular, cuando dialoga con los potenciales clientes, en cuanto al origen, ¿predomina alguno en particular? ¿De qué lugar del país? Llaman mucho de Mendoza, San Juan, Neuquén, están llamando todo lo que es la zona de Cuyo y del sur. Yo he visto las estadísticas de la Secretaría de Turismo, predomina todavía Buenos Aires. Yo insistiría para profundizar un poco más en lo que son las estadísticas, porque tenemos, por lo menos la demanda que manejamos de la zona de Cuyo del sur es mucha. Pero creo que también
Lo que ha cambiado es esto de que les queda más caro ir en el caso de ellos, a Chile, Claro. que es lo más cercano que tienen. Lógicamente, hacerse tantos kilómetros para acá, la conveniencia por distancia es Chile. Creo que al quedarles más caro, han optado en algunos casos por regresar y en otros por venir por primera vez. Estamos llegando al final, pero antes de despedirnos, una breve reflexión acerca de la firma de este nuevo convenio con la empresa Relisa, concesionaria del servicio de recolección de residuos. Creo que es positivo que finalmente uno de los temas cruciales que tiene el Departamento Ejecutivo Local se defina y se concrete, cuál es un acuerdo con esta empresa. Si la cifra es o no la que corresponde es otro debate, pero lo que sí es importante es que finalmente se destrabe esta situación y este deje de ser un problema y se avance de aquí en más. El otro tema tiene que ver con la disposición final de los residuos, hacia lo cual se tiene que apuntar para que de una vez por todas dejemos de tener en Necochea la basura a cielo abierto y contaminando. Así que es uno de los temas que se debían definir aquí en Necochea. Hay otros que también quedan pendientes, como es el complejo casino, sobre el cual se está atrás de alguna medida o alguna resolución, pero también es otra cuestión de Estado que debe resolverse. Es positivo que uno a uno estos problemas, que son cuestiones de Estado, se vayan resolviendo. Por otra parte, no queda más que desearles a todos un muy feliz 2023 y que pasen todos unas felices fiestas.